Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. En el día de hoy tengo el honor de tener a una de las personas más importantes en nuestro país en el tema de feminismo, Florence Thomas, psicóloga y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Florence, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta de compartir un rato con ustedes. Bueno, esta es una entrevista que yo hace rato quería hacer por lo vigente y por lo importante del tema. Pues las ganas se me aumentaron aún más con un libro que estoy leyendo en este momento, que es la vida de esta señora, de Ruth Bader Ginsburg, que fue magistrada de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Sí, que sí. falleció recientemente y pues tiene una información muy importante acerca de este tema. Florence, yo quiero empezar preguntando por cómo ha cambiado el mundo, cómo era el mundo cuando tú estabas entrando a la universidad, qué cosas han cambiado para la mujer entre esa época y la actual. Uy, eso es un tema enorme porque pasaban muchas cosas. Yo llegué en una Colombia donde no hacía tanto las mujeres podían votar, hacía muy poquito. Yo llegué en 1967. Llegué realmente en la Universidad Nacional donde me encontré con, sobre todo en los años, digamos, 80, 90, todos los izquierdismos. Pues además tu madre lo sabe porque estaba ahí, estaba tu madre también en antropología. Yo llegué al departamento de psicología en la Facultad de Ciencias Humanas. Estaba iniciando las FARC. Sí, 50 años, pues 52 años. Estaba, pues, pero en cuanto a mujer, realmente no había prácticamente nada. Era todavía, además, una universidad finalmente muy patriarcal, a pesar de que se proclama como vanguardia revolucionaria del país, pero pues tal vez en relación a revolución, pues, a del concepto de clase, pero al concepto de género, nada, absolutamente nada. Realmente cuando había asambleas de estudiantil, pues de estudiantes, asambleas estudiantiles, pues había una mesa con 10 hombres y a la esquina derecha y lejos había una mujer a la cual nunca le daban la palabra. Pues tú sabes que todos rectores y decanos en este tiempo, todos eran masculinos. De verdad estábamos en un mundo de un saber y de saberes, porque son varios saberes absolutamente construidos por hombres, donde las voces de las mujeres eran inexistentes. Y, y, eh, y donde había un ambiente, sí, de grupos izquierdistas, pero como lo he dicho hace poco en una columna en El Tiempo, realmente las izquierdas, es triste decirlo, pero las izquierdas están absolutamente y siguen bastante refractarias a una mirada de género, a escuchar las mujeres, a saber que ellos no tenían a entender que ellos no tenían esa verdad universal, que había otras voces que había que escuchar en este tiempo, eso evidentemente no existía. Entonces, y sigue, es un gran problema de las izquierdas, es un gran problema, es una de las cosas que estamos criticando a Petro o a la derecha, es decir, lo mismo. Ahí no hay voces para las mujeres. Sin embargo, bueno, yo exagero, porque sin embargo, en estos 50 años ha cambiado. Ha cambiado en qué te podría decir, en, en el hecho de que empezaron a nacer grupos de mujeres sobre el modelo un poco europeo o norteamericano. No te olvides que estaba la Mayo 68, estaba en pleno cuando llegué a Colombia. Entonces había todo una especie de pensamiento crítico sobre, sobre la modernidad y se empezaba a oír voces de mujeres. Gracias, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, gracias a muchas grandes feministas en Francia que habían iniciado un movimiento, gracias a una mujer como Simone Weil, que en el 75 legaliza el aborto en Francia. Es algo absolutamente fantástico. Entonces, de verdad, en relación con esto, hay un grupo de mujeres en la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Humanas que lideró yo un poco, que empieza a
a reunirse, pues realmente me fui a ver mujeres de sociología, de historia, de antropología, de psicología, de etcétera, y diciéndoles, hola mujeres, ¿no tienen ganas de que nos reunamos y empecemos a hablar de nosotras? Es decir, entonces, eso sí, me decían, sí, Florence, qué bueno, etcétera, y empezamos a reunirnos en mi oficina todos los jueves de 12 a 2, es decir, con una empanada y un yogurt, no, con un pan francés y una colombiana. Ah, muy bien. con, con un pan francés y una colombiana a la hora del almuerzo y empezamos a hablar de nosotras, pero a hablar de nosotras y dentro de un ambiente de todas maneras académico. Todas eran profesoras, investigadoras, mujeres que tenían un doctorado, etcétera. Y empezamos a hacernos preguntas que un poco podríamos decir eran los inicios de grandes preguntas sobre en el feminismo colombiano, digamos. Porque quiero decirles una cosa, el grupo Mujer y Sociedad, porque se llama así, sigue viviendo, tiene 30 años de vida este grupo Mujer y Sociedad, nace en los años 80 en la Nacional, es decir, es el único grupo académico, universitario, feminista, el único grupo feminista que nace en una universidad, ¿sí? Y la Nacional. Después va a estar en grupos del Valle, en Antioquia, etcétera. Pero realmente el primer grupo feminista que se hace preguntas en relación a identidad, a patriarcado, a todo eso, nace en la Universidad Nacional y lo coordinó, ¿no? Y ahí pasaron muchas mujeres, algunas de las fundadoras todavía nos reunimos, es decir, es un grupo además que no ha muerto, que sigue ahí. Sí, firmó mis columnas en el tiempo con coordinadora del grupo Mujer y Sociedad. Es decir, entonces es ahí que se inicia, si quieres, a partir de eso, se inició en la universidad por lo menos y se iniciaron preguntas relativamente novedosas para el saber académico. Eso es una de las cosas. Pero mientras tanto también habían grupos de mujeres, eso es lo que se llamaría, si quiere, la primera o la segunda ola del feminismo en Colombia. No, no la primera, de hecho, porque la primera la podríamos situar con Esmeralda Arboleda, esta mujer que luchó 20 años para que las mujeres puedan votar en Colombia, ¿sí? La vida de Esmeralda Arboleta es absolutamente fantástica. Y Es la es un lucha personaje que debería ser mucho más reconocido de lo que es. mucho más, tienes razón, es decir, se debería hablar de ella en los libros de historia de los colegios actualmente. Esmeralda Arboleda logró el voto para las mujeres en los años 50, imagínate, en plena dictadura militar. Es el único país del Irónicamente, mundo ¿no? que Irónicamente, logra el voto de las mujeres con una dictadura militar. Es decir, bueno, en República Dominicana, 20 años antes, Rafael Leonidas Trujillo también le dio el voto a la mujer, como el 20 voto de años. las mujeres, sí, 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 sí. Sí, pero lo que te quiero decir es que Esmeralda lo logra con Rojas Pinilla. Es decir, Increíble. esos son las Marias de Colombia, ¿no? Yo creo que es por eso que me enamoré de este país, porque siempre hay cosas absolutamente inauditas que pasan así. Florence, Y pero esto es un fenómeno que desafortunadamente es un fenómeno que está alrededor del planeta a través que yo sepa, a través de la mayoría absoluta de las culturas que han sido patriarcales. no, por supuesto, ¿Ha por existido supuesto. en la historia alguna cultura donde hubiera existido equidad o que las mujeres fueran dominantes? No, se podría decir realmente, pues eso sí, tu madre sabría más de eso porque es una pregunta para la antropología, pero de verdad se piensa ahora, se dice ahora que la cultura patriarcal es prácticamente universal, ¿sí? Prácticamente. Tal vez hay algunas excepciones de unas islitas en el Pacífico, donde, etcétera, etcétera, pero de verdad es una cultura universal, ¿sí? Es por eso que es tan difícil eh, romper con esto. Es tan difícil, decir, empezar sí, a desmenuzarlas. Es muy complicado porque es una cultura además que tiene 2000 años, más de 2000 años, ¿sí? Es decir, donde hubo varios periodos que vinieron a reforzar esta cultura. Pero particularmente, por ejemplo, el judeocristianismo, que nos hizo mucho daño a las mujeres, muchísimo daño a las mujeres, ¿sí? Con,
con esta trinidad masculina, con esta ausencia de un poder femenino, con esta ausencia, bueno, etcétera, tú sabes esto, y con 12 discípulos, todos hombres, de los cuales se descubrió después que no es tan cierto, que había 2 mujeres mínimamente en los discípulos, entre otras María Magdalena, María de Magdala, porque se llama Magdalena, porque es de Magdala, que escribió además evangelios también, etcétera. Bueno, nos engañaron mucho, nos trataron muy mal, sigue en grande tratándonos mal. Entonces, hubo periodos, si quieres, muy duros para la mujer y que reforzaron finalmente el patriarcado. Hasta, de pronto, yo diría, hasta el final, tal vez nombraríamos la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa también fue un engaño para las mujeres. Esta famosa Declaración de los Derechos Humanos. Tú sabes que en francés se llama Declaración des droits de l'homme, del De los hombre, derechos del ¿sí? hombre, claro, y en De español l'homme. también los Sí, conocemos así. exactamente. Y era de hecho eso. Era, no se nombraba una sola vez ciudadanas, las ciudadanas, ni una sola vez las mujeres en la declaración, en la gran declaración de los derechos del hombre, los derechos humanos, en 1789, hasta que Olympia de Gouges, que son historias muy bellas, eso, una mujer escritora, una mujer joven, se escandaliza por la declaración de los derechos del hombre y escribe, critica enormemente esto y escribe una declaración de los derechos de la mujer paralelamente. Y pues por este atrevimiento la guillotinaron en 1793. No puede ser, no puede Sí, ser. sí, es decir, eso. Y eso es un ejemplo entre muchos otros. Pues te quiero nombrar, puesto que estamos hablando de mujeres así que fueron como modelos para nosotras, como pioneras, digamos, modelos no, pioneras, pues, por ejemplo, podríamos citar, y trabajamos bastante sobre eso hace poco, citar las libertadoras colombianas. Es decir, que siempre se cita la Pola, la única la Pola. No, hubo 140 mujeres libertadoras en Colombia que fueron asesinadas. Eso pues, lo descubrí no hace mucho con lo que en el recuerdo, en las fechas ahí del bicentenario, ¿cierto? Sí. Sí, correcto. Entonces, realmente esas son pioneras. Por eso te digo que de pronto la primera ola del feminismo serían estas mujeres, ¿sí? Las pioneras sí, de una reflexión sobre la ausencia de las voces de las mujeres en el mundo. Entonces, Revolución Francesa, pero Colombia, las libertadoras, que es muy interesante. La misma amante de Bolívar, es una mujer apasionante. Es una Lolita mujer Sáenz. sí, feminista, absolutamente, que montaba a caballo mejor que Bolívar, que estuvo en las batallas, que decir, es una mujer que era libre, independiente. Por esta época en Colombia era algo fantástico. Entonces, todas estas mujeres son las pioneras. Por eso no te quiero, por eso no soy, a mí no me gusta que me llamen pionera del feminismo en Colombia. Yo no soy pionera en absoluto. Hubo muchas mujeres que me precedieron, que empezaron a abrir camino. Si quiere, yo soy de alguna manera, tal vez tuve la suerte de hacer oír mi palabra, tal vez porque tengo un acento. Tú sabes que en este país eso ayuda mucho. Es una influencia No, de grande. verdad, yo tenía la impresión a veces que podía decir cosas que las mujeres colombianas no podían decir a este momento. Fue una de las primeras a hablar en el tiempo, por ejemplo, y en Colombia, no solamente en el tiempo del aborto, de la legalización posible del aborto, la primera a hablar un poco en este tiempo se llamaba solamente del homosexualismo, ahora se llama LGBTI, etcétera, pero en este tiempo, es decir, no más que nombrar gays y lesbianas será un escándalo absoluto, y eso te hablo de los años 80, ¿sí? En Pues es que Colombia. incluso hasta el año 90, si no estoy mal, en el Más o Código menos, Penal sí, colombiano era considerado delito la sí, homosexualidad. sí. Entonces, lo que cambió también, digamos, es a partir de los 90, efectivamente, llega lo que va a llamar, llega el concepto de género, lo que se va a llamar el enfoque de género.
que después se va a complicar en enfoque no solamente de género, sino en enfoque diferencial, en enfoque poblacional, etcétera. El enfoque de género evidentemente va a ser una revolución en el saber, en las ciencias humanas, porque va a demostrar que hay una mirada que falta en los saberes, la mirada de las mujeres, que eso es absolutamente fundamental, que no podemos seguir pensando que hay un solo mundo construido por los hombres, evidentemente sin criticar tanto los hombres. Los hombres describieron y hablaron del mundo como lo podían hacer, con su propia historia, está bien. Lo que criticamos a los hombres, si quieres, es que hablando del mundo, pensaron siempre que era esto verdades universales, que ellos habían hablado para todos y todas, ¿sí? Evidentemente faltaban las voces de las mujeres, entonces ahí te podría también nombrar en estos, no, que eso es mucho antes, pero por ejemplo el segundo sexo de Simone de Beauvoir, absolutamente fundamental, con una lucidez impresionante, empezar a desmontar o a explicar qué significa la cultura patriarcal para las mujeres. Y esta famosa frase que sigue siendo tan importante, no nací mujer, me hice mujer. Pues sí, uno deviene mujer, uno no nace mujer, uno deviene mujer. La cultura te hace mujer. Finalmente, ser mujer o ser hombre son proyectos políticos. Sí, es muy interesante decir eso y actualmente es muy de moda, ¿no? Con toda la teoría queer y todo eso, ¿qué significa finalmente ser hombre y ser mujer? ¿Sí? Son construcciones políticas. Bueno, pero Hay carpetas, hay muchas carpetas que son muy interesantes y no quiero que pasemos por encima de ellas, pero hay una cosa que yo quiero preguntarte y es, ¿por qué crees que sucede esto en todas partes? Como tú lo mencionabas ahorita, incluso los proyectos de la más extrema izquierda eran, los podríamos catalogar como misóginos y como homofóbicos y como absolutamente. xenófobos y como antisemitas, una cantidad de cosas que uno pensaría que estarían a la vanguardia y al progresismo de los derechos humanos y no era así. ¿Por qué? Porque es en la segunda mitad del siglo XX donde después de 10.000 años de historia, después de 10.000 años de cultura, nosotros como especie que somos tan vanidosos y que nos creemos el ombligo del universo y que creemos que estamos por encima de toda la naturaleza y que somos inteligentísimos y maravillosos, ¿por qué nos tomó tanto tiempo para llegar a Tanto tiempo. preguntarnos algo tan evidente y es si todos debemos ser tratados iguales ante la ley y si Sí, todos debemos tener derecho a ser visibilizados e incluidos, ¿no? ¿Por qué nos tomó tanto tiempo? es muy interesante tu pregunta, creo que es difícil responder muy, pues, de manera total a esa pregunta. Yo creo que hay algo que pasa, si quiere, por ahí en el siglo XX, es la educación de las mujeres. Es decir, tú lo supiste, estábamos alejadas del poder, ¿sí? Alejadas, no tanto del poder, sino, bueno, del saber, que finalmente es poder, ¿sí? Estábamos alejadas del saber. ¿Por qué? Porque el saber es revolucionario, porque la educación es revolucionaria, porque los hombres tenían toda esta ventaja de alejarnos del poder, porque sabían, o del saber más bien, porque sabían que eso era una revolución y que eso iba a romper muchas cosas. Y yo te respondería con eso, aunque yo sé que no es una respuesta completa, pero yo creo que el acceso de las mujeres al saber, a la educación, fue fundamental, fundamental. Es decir, había que saber escribir y saber leer para comenzar a saber pensar. Mire lo que dijo Virginia Woolf, había que tener un cuarto propio para poder pensar, ¿sí? Y ella insistía en eso, en un cuarto propio que no era tanto un espacio, un cuarto, sino que era una independencia económica, primero que todo. Es decir, eso es fundamental para una mujer, para pensar de manera libre, de manera autónoma, es tener un proyecto productivo, es tener una mínima economía, evidentemente, y tener educación. Es decir, el saber para las mujeres fue revolucionario absolutamente. Si no, uno cita algunos casos como lo que te acabo de citar o como Georges Sand, que tuvo que vestirse en hombre para poder ser publicada en el siglo XIX, o como la que te cité ahorita, que es Olympia de Gouges, es decir, que sabía leer y escribir, y que pues era una mujer de alguna manera libertaria, muy libertaria, o las mujeres que tenían una especie
de pasión por la libertad, como las libertadoras colombianas, etcétera, etcétera. Es decir, había que tener algo que las mueva para esto, para llegar al saber y poder empezar, pero de esta manera, aun cuando se inicia eso, Juan Sebastián, y todavía inclusive ahora, es decir, irrumpir en el saber masculino es de una dificultad impresionante. Es decir, todavía los hombres creen que nos deben explicar todo. Ellos saben, ¿sí? Y nos explican. Yo me acuerdo tantas veces a mí que en las conferencias y todo eso, hice miles de conferencias como tu madre, además en los municipios de este país, en las universidades de este país y todo esto. Y en general, al final de la conferencia, había siempre unos hombres que levantaban la mano y que decían en general, doctora o profesora, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que usted ha dicho, pero, y ahí empezaban a desbaratar todo lo que había dicho y a explicar al auditorio cómo funcionaba el mundo. Eso fue muchísimo menos ahora. Eso ha cambiado, ¿no? Ahora Me tienen parece más que es miedo. universal porque incluso en inglés acuñaron un nuevo término que es mansplaining, ¿no? Más planning, exactamente mansplaining es es la eso. explicación Eso fue masculina. lo que te quería decir cuando te decía que los hombres creen saber todo y nos quieren explicar todo. Pero bueno, Eso era digamos que impresionante, la ¿sí? independencia económica y la independencia de saberes, digamos que es algo que hace muy poquito tiempo en términos históricos estaba proscrito para el 99% de la población. Cuando en Europa había unas grandes monarquías, pues todo el mundo era analfabeta, todo el Todo mundo el era mundo. pobre, todo el mundo estaba sometido a la voluntad de otro. Digamos que en ese sentido, para la mayoría de los seres humanos en ese momento había mayor equidad en la desgracia, ¿no? Eh, Exacto, sí. tendrá que ver con eso, tendrá que ver con la forma a qué estaba ligado el poder en distintas etapas de la humanidad y que antes Sí, tenía que ver con la pues fuerza, claro, con la estaba también tierra. la realeza, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia es impresionante para callar a las mujeres, para inmovilizar este mundo, ¿sí? Es decir, es muy fuerte eso. Sí, tienes razón, eso había una especie de equidad los infortunios, en algo, pero no tanto, porque de todas maneras no te olvidas que siempre hubo una aristocracia, una burguesía, la realeza, que tocó tumbar con la Revolución Francesa. Si algo logró algo bien la Revolución, es tumbar la realeza e instaurar algo de, digamos, de democracia, ¿no? Aunque fue muy complicado y muy largo, porque ni siquiera todavía tenemos una democracia incluyente, no la tenemos. Eh, Están pasando una crisis en este momento la democracia a Terrible, nivel mundial. terrible. Mire, te puedo dar algunos ejemplos que son muy interesantes y que son temas de lucha actual para el movimiento feminista, para las mujeres en general, no nombremos solamente las feministas. Es, por ejemplo, nuestra participación política. ¿Tú sabes cuántos somos en el Congreso? 19% de mujeres en el Congreso. 19%. Somos la cola de América Latina. Ecuador, Bolivia, todo eso están muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Argentina está como casi 50% de mujeres en el Congreso. Hay 12% de mujeres alcaldesas en Colombia. Bueno, 12%. pero Hemos vagado sobre las últimas elecciones. se Y acaba hay de seis aprobar por una ley, ciento ¿verdad? Se acaba de y aprobar creo una que ley. hay una sola gobernadora. Una sola. Es decir, es algo insólito, absolutamente insólito. Es para mostrarte que todavía el poder político, por lo menos, está absolutamente en las manos de los hombres, ¿sí? Claro, ahora con las elecciones que nos van a venir, están tratando de mostrarnos que Marta Lucía de pronto se va a poner como candidata, haciendo todo un discurso sobre las mujeres absolutamente. Bueno, en fin, lo que te quiero decir es que en relación a la participación política, estamos absolutamente en la cola de América Latina. Y esto se Por puede, ejemplo, ahorita acaban de aprobar una ley que es una ley de equidad sí, donde piden que haya un que es 50% de participación femenina en el sí, Congreso, ¿verdad? se acaba de aprobar una ley de equidad en las listas, Sí. ¿sí? Que es muy importante eso, de alguna manera va a cambiar algo, sino que se aprobó eso, pero no se aprobó la alternidad, o sea, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, que era muy importante, sino que haya, es decir, la misma cantidad, pero pueden ser, si quiere, 15 hombres primero y después las mujeres al final, pero 50%,
pero era políticamente, me explicaron una vez todo esto que es bastante complicado, era muy importante que sea esto acompañado de lo que se llama la alternidad, la alternancia, ¿La ¿sí? alternancia? La alternancia, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, así, en las listas. Eso es un progreso, efectivamente. Un campo donde Colombia hay que resaltar todo lo que hizo en relación a derechos sexuales y reproductivos desde los años 90. Es decir, hay ahora pues convenios internacionales firmados, hay en derechos sexuales y reproductivos, hay un montón de legislaciones colombianas bastante avanzadas, que son bastante buenas sobre el papel, ¿no? Porque eso es otra cosa de este país. Sobre el papel, Colombia está bastante bien, te cuento, como el matrimonio homosexual, con un montón de cosas. Es decir, está bastante bien, pero como que esta cosa tiene una dificultad para aterrizar en lo concreto, en la realidad, en lo cotidiano de las mujeres y de los hombres. Entonces, en derechos sexuales y reproductivos me parece que es importante hablar de eso, porque Colombia en el 2006 se volvió referencia para América Latina, una referencia en relación a avances relacionados al aborto. Es decir, el aborto se despenaliza en para tres causales, es decir, en Colombia en el 2006, que es uno de los únicos países con Uruguay. Uruguay lo había hecho justo antes de Colombia, Cuba, Guyana, claro, porque Guyana es francesa. Sí, no más. Es ¿Y decir, Argentina que lo acaba de hacer? ¿eh? Argentina que lo acaba de hacer. Entonces Argentina acaba, pero no tenía nada en este tiempo, en el 2000. Acaba de lograr la legalización del aborto durante 14 semanas. Si tú tuvieras que explicarle a una población de adolescentes y tuvieras que explicarle de la manera más ecuánime y más justa, ¿cuál es la posición de aquellos que están en contra de la despenalización del aborto? ¿Qué les explicarías? Ay, ay, ay. A veces yo ya me parece tan tenaz discutir con la gente. Bueno, les explicaría que las mujeres son las únicas que pueden decidir sobre su cuerpo. Entonces, en general, para ser ciudadanas plenas, somos las que tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo. Segundo, estamos en una cultura muy patriarcal donde quién puede tener la palabra sobre lo que se va a significar una maternidad. Son las mujeres que responden a eso. Es decir, mientras no, no logramos instaurar otra cultura de equidad, como tú decías, etcétera, pues yo creo que las mujeres son las que saben lo que tienen que hacer y que saben que no son capaces en un momento dado de su vida para seguir con un embarazo. Son ellas. Todas las mujeres que abortan lo hacen por una buena causa, siempre. Ninguna mujer aborta por felicidad con el corazón alegre. Es una decisión muy difícil de tomar. Es siempre una buena razón. Ahora, tú me vas a decir que van a decir, sí, muy bien, los derechos de las mujeres y el derecho de este ser por nacer, de este embrión, además no dicen así, ¿no? Dicen que somos asesinas de niños, de Sí. bebés, ¿sí? Es decir, sí. No hay para esta gente, no existe ni el embrión, ni el feto, ni el naciturus, ¿no? El que va a nacer. El que va a nacer es el que va a tener todos los derechos, evidentemente, que tenemos que proteger con todos los derechos. Pero pues un embrión, Juan Sebastián, tiene 3 milímetros. Espera, si quieres, tengo los datos exactos, porque es que no hay que mentir en esto. Es decir, hay que decir a la gente, un embrión no corresponde todavía a un ser humano, evidentemente, tiene 2 milímetros. Solo después de 3 meses los llaman feto. Y un feto no es viable hasta la semana 20. O sea, no tiene todavía el cordón nervioso, ¿sí? Que le permite empezar a construir ese hacer humano, digamos. En la semana 28, 7 meses, solamente la semana 20, y es en la semana 28, 7 meses, cuando puede vivir fuera del útero. A partir de este momento, evidentemente, hay que proteger, por supuesto. Pero antes, de verdad, es decir,
yo he tenido unas conferencias apasionantes de los grandes especialistas de esto, que mostraban que hasta el mes sexto, séptimo, si realmente eh, no hay posibilidad de, 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 humanización, de decir, es eso. Como decía Simone Weil, decía, nadie niega que es un proyecto de vida, nadie lo niega. Evidentemente que el embrión es un proyecto de vida, pero es un proyecto de vida que tendrá que pasar muchos albures, muchas cosas para volverse una vida humana que vamos a proteger, ¿sí? Es eso, bueno, hay lleno de otras cosas que te podría contar, pero realmente lo que les diría una vez más a la gente, de hecho, ¿sabes qué? A la gente que está absolutamente extrema derecha y que dice que somos asesinas, yo ya he dejado de debatir con ellos. ¿Por qué? Porque no hay manera. No Pues, hay manera, y lo respeto, pero les pido en favor de que ellos me respeten también, que nos respetemos cada uno, ¿sí? Y es eso realmente, porque es un tema tan complejo que pone en tela de juicio aspectos religiosos, aspectos científicos, aspectos éticos, aspectos, es decir, un montón de aspectos muy dolorosos todos. Sin embargo, yo como feminista, pero como mujer, no tanto como feminista, yo pienso que son las mujeres que tienen el derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo. Es decir, los hombres nunca tienen que preguntarse eso, nunca. Los hombres no tienen la pregunta sobre si mi cuerpo es mío. Nosotras sí tenemos esa pregunta. Y desde los años 70 en las calles gritamos, creo que con tu mamá también, en la séptima y todo eso, gritamos, mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo. Ni el Estado, ni la iglesia, ni siquiera mi compañero. Sobre mi cuerpo decido yo. Eso es muy bello, eso es una de las grandes luchas mías, como tú lo sabes, y de otras mujeres de esta época, ¿no? Es decir, esta posibilidad de decidir sobre finalmente nuestra vida, nuestro proyecto de vida. hay, Entonces, y sobre hay, todo ¿sí? Dime. hay un ensayo muy, muy interesante que yo no sé si tú conoces, que es escrito a dos manos por Carl Sagan y por su esposa Andrew Yan. Carl Sagan murió en el año 96, o sea que esto fue probablemente a principios de los 90, en el último libro que ellos publicaron, que se llama Billones y Billones, donde tiene ensayos acerca de una diversidad de temas, y tienen uno escrito por los dos acerca del aborto, donde tratan de analizarlo desde un punto de vista de método científico, ¿no? De pensamiento crítico y de tratar de ver cuáles son las posiciones de ambos lados y ver de qué están hablando. Y la primera reflexión que dicen es cómo cada grupo se ha adjudicado una bandera que en términos de mercadeo es muy buena porque unos son los pro vida y otros son los pro libertad, ¿cierto? Y vida y libertad son tal vez los dos valores más Sí, preciosos sí, sí. para todos nosotros. Y dice, ¿quién quiere estar en contra de la libertad? ¿O quién quiere estar en contra de la vida? Absolutamente nadie. Pues, Y, por eso es tan complicado. es muy complicado y yo creo que una de las cosas que a mí me parece a veces que se confunde en las pasiones que genera este debate es que cuando una persona dice que está en contra de la penalización del aborto, yo siento que hay gente que oye como si uno estuviera a favor del aborto, como si uno quisiera que más gente abortara cada día. Por, Yo creo que es al contrario por y que uno supuesto. debería es con educación sexual desde muy temprana edad enseñarle a la gente cómo tener una vida sexual plena, satisfactoria, saludable y que ojalá le evite tener que Sí, pasar por sí. el episodio de un aborto. Yo te diría eso, tienes toda la razón. Es decir, yo no soy mi sueño sería que no tengamos que hablar del aborto, que el aborto no exista. Yo no soy pro aborto, yo soy pro choice, pro escogencia, Ujú. pro
posibilidad que las mujeres sean la que decida sobre su proyecto de vida. Como tú dices, libertad. Pero, ojo, como tú dices, los pro vida, ya nosotros no los llamamos los pro vida, ¿no? Los pro vida hay que llamarlos los antiderechos. Y Sí. te resuelve. No, pero de verdad, ¿cuál pro vida? Es decir, son los antiderechos de las mujeres. Y hay un proyecto de vida ya, que es la vida de estas mujeres, y hay una vida en proyecto. Es eso lo bonito. Entonces, ¿qué vamos a favorecer? Ese proyecto de, vista, de vida de una mujer que ya si existe, ¿sí? Y tiene todo el derecho de existir con sus proyectos, y ya hay una vida hay sí, una vida proyectada. ¿Sí? Pero yo Entonces, te pregunto desde el punto de vista pragmático, porque es que como estos temas son tan sensibles para la gente, por ejemplo, a mí me parece que hay cómo se van resignificando las palabras. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en la derecha, no solamente en Colombia, sino uno lo está viendo ya en varias partes del continente, cualquier persona que piense distinto a mí es comunista. sí, Y sí, terminan diciéndole comunista a una gente sí, que es claramente capitalista. Entonces, ahí sí, hay un claro, problema claro, semántico claro. me pregunto si decirle antiderechos a esas personas que tienen una posición distinta no se convierte más en un obstáculo en la consecución de un acuerdo, más que en un paso hacia adelante. Mira, es muy difícil lograr un acuerdo. Sin embargo, yo que lo que te podría decir es que cuando se hace encuestas, porque es muy complicado ese tema, como tú dices, cada vez más está aumentando el porcentaje de mujeres y de hombres que dicen que piensan que no es justo, que no es justo que una mujer vaya a la cárcel por un aborto, por lo menos eso. Ya están pensando en eso, ¿sí? Que realmente tal vez porque ellos se dan cuenta de que además un hijo no se hace solo, ¿no? Se hace a dos. De acuerdo. Entonces, eso sí les parece tenaz, lo de la cárcel. Y que actualmente, visto que el fallo de la Corte Constitucional ya tiene 14 años, es decir, hay cada vez más gente que dicen, pues yo quisiera, no estoy muy de acuerdo con el aborto, pero es una cosa juzgada en el 2006 y pues aceptemos las tres causales. Lo que pasa es que hoy día las causales se agotaron, ¿no? Es que es un proyecto que se agotó. Solamente, te voy a dar una cifra, solamente son más o menos 10.000 mujeres en Colombia que han podido, en 14 años, ¿no? 10.000 mujeres en Colombia que han podido abortar legalmente, con toda tranquilidad, con los causales, solamente. Todo el Porque es resto ha que, sido una manipulación, ha sido diciendo, ah, pero no te das cuenta lo que vas a hacer, tú sabes que tú vas a tener la culpa toda tu vida, etcétera, etcétera. Todos los antiderechos que además se meten a la puerta de Orientame o a la puerta de Ecofamilia ahí que están y que rezan. Es impresionante lo que ha pasado hoy. Pero bueno, es un tema, como tú dices, terriblemente complejo. Creo que hay que tratar de buscar camino de mínimo entendimiento. Se está haciendo, como te decía, ya la gente dice no, que una mujer vaya a la cárcel por eso, no. Y mucha gente ahora está entendiendo un poco las tres causales, por lo menos, con este argumento de que eh, una mujer que toma esta decisión lo toma realmente eh, como algo, es decir, como te decía, una mujer siempre aborta con una buena razón. y por qué un programa serio, sistemático, universal de educación sexual desde la primera infancia en mi concepto, sería la forma más útil de prevenir el aborto? Pero por Por supuesto. qué precisamente los que están en contra de la despenalización del aborto también uno encuentra que a veces también se oponen a los programas de educación sexual en los colegios? Sí, pero porque también hay una tradición de programas muy mal hechos. Es decir, sí, siempre se vuelve a construir un programa de educación sexual y de verdad, desde que estoy en Colombia se habla de esto, prácticamente, no desde los años 80 se habla de esto, hubo ensayos mejores que otros y no ha funcionado, de verdad no ha funcionado. Sí, es extraño un poco esto. Em, sí,
Y bueno, y hay otro tema que, que ha sido muy, muy polémico y yo siento que ha sido también muy mal socializado y muy mal entendido, y es lo que llaman la ideología de género. A qué se refiere la gente cuando habla de ideología de género y la famosa cartilla que terminó siendo protagonista en la decisión de Pues muchos era, colombianos sí, cuando se votó el plebiscito? era toda esta gente de derecho, de derecha, perdón, de derecha que no podía aceptar, pues es decir, que para ellos uno, es decir, está la naturaleza, uno nace mujer, uno nace hombre y no hay, hay roles inscritos por la cultura y esto es así, no más, es decir. Entonces, y todo el resto era ideología de género. El hecho de que nosotros justamente estemos mostrando que ser hombre o ser mujer son proyectos políticos, que ahí es decir, la apertura a todo lo que es la diversidad sexual, eso no lo podían admitir. Eso es otro tema muy, muy fuerte y muy fuerte también en el feminismo, todo lo que es la apertura a la diversidad sexual, al hecho de que, sí, de que ya existe una comunidad que se llama LGBTIQ. Ujú. Sí, uno se dice pues todas las letras del alfabeto, pero que es apasionante eso, es decir, es gente que no puede aceptar que el mundo sea complejo y diverso. Es decir, el mundo está así, porque, y a veces dicen, porque Dios lo quiso así y así es, ¿sí? Es decir, uno nace mujer, uno nace hombre, pues la biología es lo determinante y todo lo demás es cháchara de los de izquierda. No, de Pero las digamos, eso es feministas. una cosa que a mí me parece fascinante y a veces difícil de entender, porque digamos, si también, si nosotros estamos defendiendo la diversidad y estamos defendiendo la diferencia, digamos que pues dentro de ese paraguas caben todas las posiciones políticas y la gente No, de tiene derecho a acuerdo. ser de derecha, de centro, de izquierda, lo que sea. Mm, pero digamos que claramente hay un libro muy bueno de un Sí, psicólogo norteamericano que se llama Steven Pinker, que se llama Los ángeles que llevamos dentro, tomando una frase dicha por Abraham Lincoln, y él dice una cosa, y dice, las personas más conservadoras de hoy en día son más liberales que los liberales de hace 50 años. O sea, de todas maneras, digamos que la bola va moviéndose en un sentido y hoy ya uno no observa cosas que todavía existían en mi infancia, como por ejemplo que el divorcio era terrible, el divorcio era el fin de la sociedad, ya por nadie se preocupa por supuesto. el divorcio, la La anticoncepción, la virginidad de las mujeres antes del sí, matrimonio, las claro, relaciones prematrimoniales era una razón claro. para Y, excluir a una mujer de la familia o para claro, matarla y te incluso, digo, la anticoncepción fue un escándalo monumental, ¿sí? Eh, y ya es algo que promueve el mismo Estado, ¿no? Completamente, sí, completamente. No, lo que te quiero decir es que lo que no han aceptado esta gente es que, y eso pues ya inclusive es difícil que ellos sigan discutiendo sobre esto, es que el género es un fantástico herramienta sociológico para entender el mundo. El género te permite descubrir justamente lo que decíamos al principio, descubrir todo lo que el patriarcado, la cultura patriarcal, las voces de los hombres no han podido decir, porque los hombres ahí están acompañados y están las mujeres. Y las mujeres no tienen la misma manera de habitar el mundo que los hombres, no tienen la misma manera de interpretar el mundo que los hombres y no tienen la misma manera de participar del mundo de las mujeres. Por eso es fantástico el género, porque nos permitió ya mirar el mundo con otros ojos, mirar el mundo que no es una sola voz, son voces, ¿sí? Son voces. Es eso, es decir, eso lo que nos ha permitido el concepto de género, es entender un mundo complejo, diverso, es entender las razones, además nos permitió comprender mucho mejor las razones del poder, de cómo circula el poder entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Gracias, por ejemplo, gracias a la mira al concepto de Renego y al enfoque de Renego, estamos hablando hoy día, por ejemplo, de lo que es la economía del cuidado, que es otro tema apasionante. La economía del cuidado es un gran tema del feminismo actual, gran tema. Cuando se descubre que
Es decir, el trabajo de las mujeres, en general, el trabajo de las mujeres, es decir, las mujeres trabajan en el día 7 horas más que los hombres, 7 horas no remuneradas. ¿Sí? Los hombres han progresado, actualmente parece que participan en 3 horas, 2 horas y media, en esta vida cotidiana, que esta vida que es continua, que no hay sábados y no hay domingos. Es decir, eso se llama la economía del cuidado, cuando se descubrió que, es decir, sin la economía del cuidado, sin todas estas tareas del cuidado que logran hacer las mujeres en un día, es decir, la economía formal se desbarata. Es decir, eso era formidable cuando nos mostraron. Tú tienes muchas referencias norteamericanas, entonces en eso no te sigo mucho porque yo tengo referencias europeas, ¿sí? Vale, Evidentemente. para que podamos Entonces, intercambiar. cuando nos mostraron, eso fue, tú sabes, lo que lo trabajó mucho fue Cecilia López, la economista Sí. Cecilia López, una mujer fantástica, una de las primeras economistas feministas, que en economía no había feminismo y sigue siendo muy raro, ¿sí? Ella que empezó a explicarnos, nos hacía un triángulo y nos mostraba que abajo del triángulo estaban todas las tareas de cuidado y que subiendo, si quiere, es decir, estaba, bueno, la economía formal y todo eso, y mostraba que si todas las mujeres de Colombia, del mundo, perdón, se ponen en huelga, pues la bolsa del petróleo, la bolsa de todo se desbarata, todo. Es decir, si no hay economía del cuidado, es decir, la economía no puede, es decir, la economía del cuidado es la que sustenta completamente la economía del mundo, Me, totalmente. me Eso es equivoco. bellísimo, ¿no? Eso es un tema absolutamente lindo, ¿no? Y No, actualmente te voy a decir, lo que se está pensando es como la cosa que se llama de los 3 ejes, es decir, redistribuir, no, primero reconocer eso. Hay que reconocer eso, lo que significa la economía del cuidado para las mujeres. Después te doy un ejemplo después de Bogotá y de la alcaldesa que tenemos. La economía del cuidado, bueno, reconocer ese trabajo, redistribuir, claro, hay que redistribuir entre hombres y mujeres todas estas tareas, ujú. con tanto ir al pediatra, tanto lavar la ropa sucia, tanto preparar la comida, tanto, etcétera. Todas estas tareas, redistribuir y ojalá, pero eso sí es más complicado, de pronto algunas tareas de estas remunerar. ¿Sí? Las 3 R se dice, reconocer, redistribuir y remunerar. Eso es muy bello y es un tema muy importante de la economía actualmente. Es decir, realmente estas cifras ya aparecen en el DANE, aparecen en las estadísticas, es absolutamente nuevo. O bueno, yo exagero, tiene 8 o 10 años, gracias a la ley de la economía del cuidado de Cecilia López. Y te quería dar un ejemplo de esto. Cuando trabajamos, nosotros asesoramos un poco, yo creo que puedo hacer un poco de política ahí, tú verás, pero cuando Es asesoramos un país nosotras libre, esto está abierto a todas las un corrientes del grupito, pensamiento. un grupito de mujeres que asesoramos a Claudia López cuando ella mostró, pues ella tenía este deseo de ser alcaldesa, era candidata, digamos. La asesoramos, un grupito de mujeres, eso era muy interesante porque Claudia empezó a decirnos, mujeres, yo no soy feminista, yo no entiendo eso, no sé qué es, ¿sí? Y entonces, pero es una mujer supremamente inteligente, muy abierta absolutamente, además lesbiana, era lesbiana a este momento ya, y entonces nos escuchó, y nos escuchó mucho. Primero hablamos con ella del lenguaje incluyente, ¿no? Del lenguaje le dijimos, Claudia, cuando tú hablas, cuando tú haces tus discursos, hable de bogotanos y bogotanas. Es decir, no hay, habla si quiere de ciudadanía o nombre ciudadanos y ciudadanas. Es decir, estamos aquí las mujeres, te vamos a elegir. Tienes que reconocernos, tienes que hablar de las mujeres colombianas y de las mujeres bogotanas. Entonces nos decía, va a ser difícil porque yo no sé hacer eso y a mí me salen los niños. Y entonces le decíamos, no, Claudia, los niños y las niñas. Ay, sí, de verdad, pero ¿cómo? Bueno, pero aprendió. Primero esto. Y segundo, le estábamos dando algunas clases básicas de feminismo. Y ella escuchaba y de verdad leía, se ponía a leer. Te habló de 6 meses antes de las elecciones, ¿sí? Se ponía a leer, nos preguntaba cosas, había un grupito que la asesoraba y todo eso, y ella en eso seguía diciéndonos,
ay, pero es difícil ser feminista, yo no sé si lo voy a lograr, bueno, en fin. Y además no era necesario, le decíamos, no es necesario, Claudia, que tú te nombres feminista para ganarte la alcaldía, tal vez mejor no. Y entonces, bueno, la ayudamos mucho y hoy día, por ejemplo, uno de los programas a los cuales ella me ha invitado para inaugurar es lo que se llama, no sé si tú lo sabes y la gente no lo sabe, en Bosa y en Ciudad Bolívar y en Bosa, lo que se llama la manzana del cuidado. La manzana del cuidado es algo formidable. Es en el CAI de Ciudad Bolívar, que es enorme. Yo no sabía, pues descubrí todo eso yo también. Eh, hay, un, hay un CAI enorme que es un gran edificio. Ella ha montado ahí lo que se llama la manzana del cuidado. ¿Qué es la manzana del cuidado? Es un lugar donde las mujeres de Ciudad Bolívar pueden llegar, las que están agotadas, que no pueden más con todas las tareas, eso, llegan ahí y ahí reciben todo el tipo de, si quiere, ahí hay como 6 secretarias, secretaria de la mujer, todo lo de violencia, todo lo de cultura, todo, que pueden ayudar y responder a ella. El día que fui a visitar eso, que se inauguró eso, era bellísimo porque, por ejemplo, las mujeres de Ciudad Bolívar pueden llegar ahí, dejar sus niños, y ahí hay lleno de jardines para ellos, se los ocupa, se les da pintura, hay llenos de mujeres pedagogas que se ocupan, los dejan un día completo o varios días, los dejan ahí, y ellas al lado hay clases de yoga y de tai chi para ellas. Imagínate eso, es Qué bellísimo. maravilla. O hay cursos de bachillerato para que terminen su bachillerato. Todo eso es gratuito. Hay líneas, todas las líneas para la violencia, toda la asesoría para la violencia, ellas pueden denunciar. Para todas las cosas administrativas no necesitan venir al centro de Bogotá, ninguna cosa. Todo se puede hacer ahí. Es maravilloso. Realmente cuando ella me invitó a la inauguración, estábamos varias ahí en la inauguración, nos quedamos con Ángela María Robledo, con todas esas mujeres, nos quedamos, pero eso es la manzana del cuidado, que responde a la economía del cuidado, justamente, que trata de descargar a las mujeres de lo que significa el trabajo doméstico, este trabajo incesante, etc. Hay lavanderías, por ejemplo, donde ojalá están tratando de que en las lavanderías entren solamente los hombres. Pues a veces dejan entrar las mujeres, pero si quiere hay clases de antimachismo para los hombres que Ah, quieren qué maravilla. transformarse también. Es bellísimo, Juan Sebastián, bellísimo. Se ha hablado un poco de eso, yo he hecho una columna sobre esto, hubo recortes en los periódicos sobre este trabajo, no es muy conocido, pero es para mostrarte que creo, y eso es un tema muy bonito para mí, que no es lo mismo hacer política cuando uno es mujer o cuando uno es hombre. Inclusive hay ejemplos sobre la administración de la pandemia. Hay ejemplos en el mundo que no es lo mismo, pues no es lo mismo, es decir, creo que no es lo mismo hacer política desde, justamente por lo que te decía, porque las mujeres no habitamos el mundo de la misma manera y no lo interpretamos de la misma manera. Entonces, la política, pero eso dicho, bueno, paréntesis, eso dicho, las mujeres de derecha, las mujeres del centro democrático y todo eso, dicen, ah, no, eso sí no es para nosotros. Nosotros nos interesa participar, es decir, no más. Entonces le decimos, pero participar ¿cómo? ¿Como la política de los hombres o quiere pues, tener una experiencia de mujer en la política? No, participar, eso no les interesa, no quieren oír este discurso. Pero yo creo que sí, ahora en el mundo, inclusive en primeras ministras que hay, en el mundo hay mujeres que hacen política de otra manera que los hombres, es decir, en relación a la empatía, por ejemplo, no sé, a una especie de, sí, las mujeres con justamente economía del cuidado han aprendido lo que es el cuidado, lo que es acercarse a los otros, lo que es el cuerpo de los niños, de las niñas, como lo que es ocuparse de los viejos, ocuparse de, sí, es decir, es eso, y eso era muy difícil que los hombres entiendan eso en política. Pero digamos que Mm. ahí te quería preguntar, porque es que yo te leí columnas ahorita durante esta pandemia con respecto a eso y me parecía muy interesante. Vi una caricatura que voy a tratar de poner aquí en esta entrevista y es una pista atlética.
y entonces en las cuatro filas hay mujeres y en otras cuatro filas hay hombres en el partidor, ¿cierto? Y se supone que es la misma carrera para todos y se supone que todos están en igualdad de condiciones, pero en los carriles donde están las mujeres, Sí, ellas yo tienen la que vi. saltar unos obstáculos, que son Sí. la tabla de planchar, la lavadora, la secadora, ¿cierto? Todo el oficio doméstico. Entonces ahí va la pregunta un poco, si, si en mi percepción, digamos, ha habido grandes avances de la mujer en conquistar una participación en todos los eventos de la vida pública, ¿cierto? Pero no ha existido, o por lo menos es mi percepción, esa presión de plantear la conversación de la responsabilidad que tenemos los hombres de compartir las responsabilidades del trabajo doméstico, de la paternidad, ¿cierto? Yo me siento muy mal. Afortunadamente tengo una esposa maravillosa que me lo ha hecho ver en cada momento de cómo es mi bajísima participación de los trabajos del hogar, como en los grupos de WhatsApp del colegio, el grupo se llama Mamás Representantes. Pero ¿por qué los papás no estamos ahí también representando a nuestros hijos e involucrándonos en todos los asuntos cotidianos? Además se llama reunión de padres. No van sino las madres, pero se llama reunión de padres. Pero ya empieza a ver uno, Sí, empieza a cambiar. Sí, puede sí, que sí. sea por moda o lo que sea, pero ya empieza a ver uno comerciales de Pero detergentes sí, para ropa donde es el hombre el que está claro, lavando la sí. ropa. Lo que Empieza tú a mostrabas cambiar con la la cultura. carrera de deportistas, yo la vi esta, que es muy buena, ¿sí? Mm, Es decir, es también lo que se llama todos estos obstáculos que ella encuentra en el camino, que mm. hace que no puede llegar casi a la misma. Eso se llama también todo el techo de cristal. No sé si tú has oído hablar de No, eso. no. Este techo de cristal que es finalmente una cosa que nos hace, es de cristal porque parece que es transparente, que las mujeres pueden llegar con la misma velocidad a tener un doctorado y todo eso. Y falso, la mujer encuentra lleno de obstáculos más que los hombres para poder llegar al mismo nivel. Si quieres hacer una mujer de 26 años que quiere hacer, ya que tiene una maestría, quiere hacer, una mujer de 26, 27 años está en la edad reproductiva, ¿sí? Es Mm. posible que ella tenga un hijo o dos hijos. Imagina y se inscribe a un doctorado. Es decir, es eso el techo de cristal. Es que finalmente su vida está llena de obstáculos, como tú mostrabas ahorita, que hace que cada vez tiene que tratar de franquear y de romper este techo para empezar a subir un poquito más, ¿sí? Y es evidentemente muchísimo más largo llegar a los mismos. Entonces, muchas mujeres que escogen actualmente en Colombia, se ve mucho las ejecutivas, es decir, retrasan enormemente el momento de la maternidad. Muchas de las amigas, inclusive de Patrick, están decidiendo no tener hijos. Dicen, no, no quiero tener hijos. Y sí, entonces se van a Inglaterra a hacer un doctorado. ¿Ves? Para un hombre eso no es problema. No es, bueno, puede haber algunos problemas, pero digo, no son los mismos problemas, ¿sí? En absoluto. Ese es el techo de cristal. Es muy bonito porque es un techo que hay que romper cada vez, ¿sí? Para poder subir. Bueno, Es lo ahorita que tú hablábamos, mostrabas con otro hablábamos de la, ejemplo. de la- de la ley de equidad en las listas para elección popular, y cuando hablamos de eso, pues yo no puedo evitar pensar en todo lo que ha significado en la cultura norteamericana lo que llaman la discriminación positiva, la acción afirmativa, ¿cierto? Que ha sido toda esta serie de programas para Sí, darle unas cuotas de establecer los participación equilibrios. a la población negra y poder establecer unos equilibrios, sin lugar a dudas. Sí. Y pues 40, 50 años después, sigue siendo un tema muy polémico porque pues hay personas, en este caso blancos, que dicen que se sienten injustamente tratados porque hay personas negras que están accediendo a la universidad con un desempeño académico inferior al que tienen ellos porque están siendo favorecidos. Entonces, bueno, ¿cómo arreglar esto sin Ay, que, yo no sin que sé. esto se Eso convierta en una es política de un, las identidades y haya una agenda de mujer, una agenda gay, una agenda afro? eso es lo complicado. Es que si tú aceptas, es decir, estas leyes de cuotas o estas cuotas afirmativas y todo eso, pues no hay manera de decir, puede que sea primero para las mujeres y todo eso, la ley de cuotas en política, por ejemplo, pero después, es decir, estas cosas afirmativas sí pueden, pues los negros, sí, pedirlo, los indígenas, los trans,
queer, que les den cuotas porque ellos existen y todo eso. Entonces, yo no sé, eso sí es un problema sobre el cual no he pensado mucho. Es muy complicado, efectivamente. Creo que hay cosas básicas que son absolutamente fundamentales, como lo de la equidad de género, por lo menos, de género, por lo menos en los partidos políticos, en el Congreso, en las voces que podamos tener para construir este mundo, la misma cantidad de voces que los hombres, ¿por qué no? Pero evidentemente ahí vienen todos estos otros grupos, el mundo es diverso, el mundo es complejo, es lo que te decía al principio, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Es decir, pero La tratemos de cuestión es que dar lleguemos, voces a todos y a todas, que tratemos llegue- de dar voces a todos y a todas. que lleguemos a un mundo donde, por ejemplo, tengo entendido que en Europa, donde había un sesgo muy fuerte en el momento de contratar músicos para las orquestas sinfónicas, había un sesgo en favor de los hombres, por supuesto. Llegaron una solución que a mí me gusta mucho, y es que hoy en día las audiciones para ingresar a una orquesta se hacen detrás de un telón, de manera Ah, que los muy jueces no bueno, pueden saber si quien interpreta el instrumento es un hombre o una mujer, o si es negro o blanco o asiático, de manera muy que bueno. pueden elegir simplemente al mejor intérprete ¿Sí? sin... Ojalá sea lo mismo para las horas de vida. Exacto, las hojas de vida no deberían tener No nombre ni... deben poner ni el nombre ni poner la foto. Henry Murraín de Y Cuerpo Visionarios, que hoy en sí, día trabaja con la alcaldía en Cultura Ciudadana, en una entrevista hablaba de una cosa muy interesante y aterradora, y era cómo a grupos de profesores universitarios les ponían unos trabajos, y dependiendo el nombre de la persona y de la foto de la persona y de digamos que las identificaciones culturales que tenían el nombre, porque no era lo mismo si se llamaba Edinson a que si se llamaba Marcela. Entonces, había unos sesgos inconscientes que hacía que al mismo trabajo lo calificaran de una manera distinta, por basado supuesto. en esos prejuicios que todos tenemos, porque todos tenemos sesgos. Y mire otro ejemplo que nos hubiera debido venir en la cabeza cuando hablamos de techo de cristal o de equidad, el fútbol femenino. Es Por un ejemplo, ejemplo muy bello, muy chévere. Cómo ha sido de difícil para estas mujeres. Una vez tengo una cosa que se llama Café con Mujeres, yo, que es que lo hacía antes presencial en un café de Bogotá, que es muy chévere, ahora lo hago virtual. Una vez invitamos una de estas mujeres líder en esto en Colombia, una muy buena, una de las mejores futbolistas, y acaban de ganar una cosa, y nos contaban lo que significa eso. No tenían, no, para darles, por ejemplo, el uniforme de las futbolistas, daban las viejas camisas de los tipos, ¿sí? Es decir, todo era algo, no lo podíamos creer, es decir, las maneras como los trataban. Evidentemente no había vestir para ellas y todo eso tocó. Es decir, ¿qué es eso? Eso es un muy buen ejemplo, ¿no? Demostrar cómo es difícil construir equidad, es, particularmente con algunos temas, pero particularmente con cosas que han sido construidas casi exclusivamente para los hombres. Es decir, los deportes es un muy buen ejemplo, los y que eso no deportes. puede ser un En obstáculo los cuales, para que implementemos los cambios, porque pues, eso ya ha pasado en la historia, ¿cierto? Incluso sí, yo, claro, yo me pero acuerdo claro. cuando nosotros tuvimos hijas, encontrar un baño para hombres en un restaurante o en un centro comercial que tuviera cambiador de bebés era muy escaso. No había baños familiares, o no había No, cambiadores claro, para bebés en los claro. baños de los hombres. Eso Mire, no en era los posible. aeropuertos, en los baños grandes y bonitos, modernos, ahora los aeropuertos, no hay mesa para cambiar el bebé en lo de los hombres. Tiene que haber, es una Sí, necesidad. claro que sí. Entonces, eso es largo, evidentemente que es muy largo, se construye, creo que vamos bien, es decir, sí, te digo, como realmente bastante avances hemos tenido en Colombia, nada que ver tiene de la Colombia cuando llegué, por supuesto que no, nada que ver. Te podría contar inclusive una anécdota que me chocó mucho cuando llegué a Colombia. Manuel, que era mi marido en este tiempo, el padre de mis hijos. Es decir, nos invitaron, acabamos de llegar, el de París conmigo, acabamos de llegar, él trabajaba en el SENA, no en el SENA político, ¿no? Sino en el SENA, sí, de aprendizaje. Servicio Nacional de Trabajaba Aprendizaje. como asesor en el SENA y un día
sus amigos del Sena y todo eso quisieron hacer una tarde para conocer a su esposa francesa. Era todo un acontecimiento. Entonces hubo una comida, no, creo que era como unas 11 tarde, una especie de cóctel, algo así, para... Entonces yo fui y evidentemente toda contenta de ir a eso. Y en ese tiempo, te hablo de 1968, en ese tiempo las mujeres se reunían entre ellas y los hombres iban entre ellos. Es decir, yo decía, pero yo quería oír hablar los hombres del país y todo eso. No, yo estaba con un grupo de mujeres que me contaba que la niñera no había llegado, que la nevera estaba dañada, que no sabían qué hacer con una receta porque iban a invitar a la suegra, mientras los hombres estaban hablando de la política, del país y todo. Yo decía, pero ¿dónde llegué yo? ¿Qué es eso? Es decir, de verdad, era impresionante todavía y es 1968, de todas maneras, ¿no? Eso evidentemente cambió mucho, pero esta especie de separación, entre otras cosas, además, porque nos dieron una taza de chocolate deliciosa en la cual me pusieron un pedazo de queso adentro, casi me muero. Yo digo, no, no me voy a quedar en este país. Es decir, era como ponerme un camembert, un pedazo de camembert en un chocolate. Entonces, y ahora te cuento que me fascina, me gusta mucho. Es maravilloso. Pero pues eran varias cosas así que me parecían tan difíciles de decir, pero bueno, estaba muy enamorada, entonces eso ayuda mucho. Eso ayuda. Pero entonces, es que ahí hay una cosa nos queda muy difícil entender porque estamos tan inmersos en nuestra cultura, pero Yuval Noah Harari en su primer libro, en el de Animales a Dioses, lo ilustra muy bien y es cuando pone en sendas páginas del libro, pone un cuadro de un monarca francés, Luis Sí, XIV voy a decir, sí, y al otro lado pone una foto de Barack Obama y dice, estas dos imágenes representan el ícono de la virilidad cada uno en su época, ¿cierto? Y Obama está pues con su traje y su corbata, y el monarca francés tiene peluca, maquillaje, sí, medias claro, veladas y tacones. claro. Entonces ahí es donde uno dice como, ah, no, claro, sí hay una construcción cultural con respecto a los roles de los géneros en la Pero sociedad por y que son supuesto. aprendidos Sí. y que no hay que verle una satanización a Y algo. además, saber que los cambios culturales son procesos de larga duración, ¿no? No hay que, uno no puede pedir el cambio en 8 días. Es Mm. decir, los cambios son lentos. Yo creo que este país está cambiando mucho. Creo que pues la gente ya, por ejemplo, se ofusca cuando yo les recuerdo que hay 20% de mujeres en el Congreso. Antes la gente decía, sí, ¿y qué? Pues la política sí es de los hombres. No, ya no, las mujeres. Bueno, y tenemos, no hay que olvidar todo el tema, Juan Sebastián, de las fantásticas, de las impresionantes líderes comunales, comunitarias, Sí. líderes sí, de las regiones alejadas de las capitales. Es decir, hay mujeres extraordinarias. Yo he trabajado mucho con mujeres populares, tu madre también, mucho, con mujeres indígenas, ella, con mujeres populares que son más feministas que yo. No se nombran feministas, ¿sí? Pero su práctica de vida es más feminista que yo. Es decir, este país está lleno de mujeres extraordinarias, ¿sí? Eso es lo que nos tiene que dar confianza, lo que nos tiene que dar, ¿sí? Hay una cosa que te quiero preguntar y es, estamos también en una época donde somos muy reacios a escucharnos los unos a los otros, ¿cierto? Y cuando comenté con algunas personas que te iba a entrevistar, porque estoy muy contento de poder entrevistarte, me di cuenta de que hay mucha gente que tiene una imagen muy negativa del feminismo, pero no te leen, no oyen, no hay intercambio. Entonces, ¿cuál es como, cuáles son los grandes mitos que has encontrado tú alrededor del feminismo que te gustaría que sobre todo nosotros los hombres cambiáramos? Es difícil responderte porque a mí me han tratado muy bien este país. Yo no he recibido nunca una amenaza cuando fui una de las primeras a hablar del aborto tan libremente, pues a hablar de muchas cosas. En ese sentido, yo digo siempre que sí, que es verdad que El Tiempo es un periódico muy godo, pero por lo menos a mí nunca me han cambiado una sola coma en mis columnas, ¿no? Es decir, sí, es difícil para mí responderte porque te digo, a mí me han tratado muy bien, pero todavía sí hay un estigma sobre el feminismo terrible, terrible. Es decir,
Creo que está cambiando un poco y gracias a qué, gracias a cosas como el Me Too, Ujú. gracias a cosas que es evidentemente que ha sido impresionantemente importante para las mujeres, gracias a los nuevos feminismos de las jóvenes que tienen otra manera de actuar políticamente, con los grafitis, con la performance, con los desfiles, con los senos desnudos, con todo, cosas que nosotros no podíamos hacer en este tiempo. Cambia un poquito, a pesar de que tú tienes razón, todavía hay un estigma muy fuerte sobre las feministas, sobre estas mujeres locas, sobre estas mujeres que detestan, que odian a los hombres, que no han entendido nada, evidentemente que no odiamos a los hombres y que queremos construir algo que sea más vivible para todos, para hombres y mujeres, pero es verdad lo que tú dices, pero te digo, yo personalmente no lo siento mucho, tengo mucha suerte con eso, y por eso mismo hay mujeres como muchas mujeres, por ejemplo, Virginia Gutiérrez de Pineda no quería nombrarse feminista. Nosotros trabajamos con ella un tiempo, inclusive vino varias veces en el grupo Mujer y Sociedad. Y ella que habló, una de las primeras a hablarnos de las familias patriarcales en el centro, en el Pacífico, todo eso, una mujer extraordinaria de claridad sobre, y de verdad que metió ese concepto de patriarcado en Colombia, en la ciencia social, ¿sí? Es decir, ella no quería llamarse feminista, nos decían, no, 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 yo no quiero. Es decir, y hay muchas mujeres así que hacen un trabajo muy bueno, fantástico, líderes populares, mucho, que no quieren saber que son feministas. Es muy extraño, pero es así, ¿sí? Por eso, probablemente, por toda esta imagen que se ha forjado durante décadas, durante años, de una mujer, pues de las mujeres estas libertarias, locas, que deben ser medio frígidas, que tienen que, porque no han encontrado un tipo chévere, entonces se volvieron todas esas cosas que sí, que sigue, pero menos, ¿eh? Yo creo que menos. Yo creo que cuando las mujeres entienden de estamos hablando de sus derechos, de que ellas son ciudadanas plenas, que ellas tienen derechos a abortar o tienen derecho a votar o tienen derechos a levantar la voz y todo eso, ellas empiezan a entender. ¿Y hay algún aspecto del feminismo o alguna corriente del feminismo que creas que está cometiendo un error o un exceso? No, no creo yo, es difícil juzgar porque yo ya soy una feminista vieja feminista. Es difícil preguntar a veces, yo me parece que las jóvenes, los movimientos, los feminismos jóvenes, los nuevos feminismos, no tienen muchas ganas de hablar con sus abuelas, con esta generación mía. Me parece que a veces hay un poco una especie de fronteras para debatir. Es difícil reunirnos entre nosotras. Yo espero que sigamos teniendo un denominador común, que es finalmente desbaratar el patriarcado, más que todo, ¿no? Y luchar contra las violencias de las mujeres, que es un tema que no hemos hablado mucho, lo del feminicidio. Es decir, espero que eso siga, pero ellas tienen otras maneras de expresarlo, evidentemente tienen otras interpretaciones, nuevas voces que a veces son muy bellas, ¿no? Cosas, la ola verde de las argentinas, yo a mí me parecía tan bello eso, yo decía, ay, ¿por qué no podemos hacer eso ahí? La ola verde de las argentinas, que son miles y miles de mujeres en la calle. Para nosotras eso es muy difícil. Y creo que es lo que tú decías un poco, somos muy críticos, muy, si no estás conmigo, están en contra de mí. Es decir, esto se vive también en el feminismo, desafortunadamente, pues claro, ¿sí? Entonces, Entonces, sí. hablemos de eso que tú mencionaste, que claramente es neurálgico y es cómo puede ser que tengamos una sociedad donde el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. Su propia casa. Sí, eso es el lugar en Colombia, en muchos países del mundo. ¿Eh? Es decir, ahí sí, no es Colombia, ahí son los efectos directos y que se ven tan universales y todo eso del patriarcado, de los hombres que tienen el poder, que están terriblemente ansiosos de perderlos. Yo a veces, cuando me preguntan por qué crees que los hombres son unos hombres tan violentos con las mujeres y que acaba en general con el feminicidio,
yo tengo una pequeña interpretación que seguramente, no, por supuesto, no es la única, que es que yo creo que los hombres no han aceptado la autonomía de las mujeres, el saber de las mujeres, las voces de las mujeres, la libertad de las mujeres, el hecho de que somos capaces de decir, yo lo siento, pero yo puedo sola, chao hermano, si tú no puedes compartir conmigo, me voy y no hay ningún problema. Para ellos esta revolución de las mujeres ha sido muy difícil de tragarse, de entender, y creo que eso es su manera de responder de algunos hombres, ¿no? No puedes, si tú, es la canción, si tú no eres mía, tú no serás de nadie. Sí. Pero digamos, ¿esta violencia surge a partir de las reivindicaciones femeninas o ha sido una violencia de Bueno, siglos, de una concepción errada de amar, donde sí, también, también, creemos que poseemos al otro que el otro nos también. pertenece y que el otro no Somos puede propiedades, con sí, nosotros, sí, sí, sí. sí. Los hombres quieren seguir siendo dueños de las mujeres, sí, desde siempre, sí. Si tú vas a trabajar, hay libros muy bellos ahora de las historiadoras feministas sobre las violencias, los feminicidios en el siglo XIX, en la colonia. Es impresionante ahí, las mujeres abandonadas con 5 hijos que las dejaban. Es decir, sí, tú tienes razón, eso es un fenómeno que no es tan actual, pero yo creo que lo que ha empeorado todo es que los hombres han tenido mucha dificultad para aceptar el hecho de que las mujeres se están volviendo autónomas, libres. Es decir, diciendo, sí, que eso yo creo que ha sido para un macho, macho, imagínate. Entonces, las letras del viejo vallenato, no, del viejo vallenato, no, del vallenato comercial, las letras, es decir, sí, eh, si tú no eres mía, no serás de nadie, Es de prefiero madre. matarte. ¿Sí? Hay un Eso libro es, que no sé si tú conoces de una periodista mexicana que se llama Lidia Cacho, que tiene un sí, libro muy interesante que se llama sí, Ellos hablan, donde sí, ella hace como una sí, 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 cartografía sí, del concepto de las masculinidades en México, con hombres de distintos orígenes y situaciones económicas, que es muy interesante. Sería muy interesante sí, tener muy bello, sí, sí, un sí, retrato de lo estos he aquí en visto. Colombia, porque creo que sería muy paralelo, ¿no? Sí, eso es muy, muy bello. Otro tema del cual no hemos hablado mucho es toda una reflexión, bueno, dos temas novedosas sobre la vejez, que no ha sido nunca un tema de las feministas, y otro sobre la maternidad. Todo la demitificación de lo que es ser madre, que no es nada forzosamente tan bello. ¿Sí? Hay un libro muy bello que se llama el odio a los hijos, algo así. Es decir, hay dos mujeres actualmente que han trabajado sobre la maternidad de una manera increíble. Yo no tengo el nombre ahí, pero bueno, está en mi biblioteca, diciendo, ojo, mujeres, es decir, les vamos a contar lo que significa ser madre, volverse madre a los 20 años, a los 22 años. Les vamos a contar. Y es muy interesante porque es una reflexión fuertísima para Colombia porque todo lo que se ha construido sobre la maternidad en Colombia es monumental. Es decir, ser madre es lo más bello de la vida. Y no es cierto, no es lo más bello de la vida, en absoluto. Es decir, y se empieza a decir, por mí, cuando tuve mis hijos en los años 70, es decir, yo los tuve en clínica, como todo el mundo, en la Universidad Nacional, y yo declaré que no quería amamantar. Era un poco la hija de Simone de Beauvoir en este tiempo, entonces yo no quería amamantar. No te imaginas las monjas como me miraron, como pues es decir, casi me echan de la clínica. Es decir, ¿cómo así? Si es tan bello eso, yo dije, no, yo tragué todos los teteros tranquilas, es decir, yo no quiero amamantar. Es decir, eso era, pero entonces, claro, yo debía ser esa mujer perdida, hija de Simone de Beauvoir. Es decir, ahí sí recibí críticas, muchas. Mira esto, ¿sí? Es decir, Por parte de simplemente, mujeres, ¿eh? por parte de mujeres. Por parte de, no, por supuesto, por parte de mujeres. Cómo establecer el diálogo con las mujeres que tienen un pensamiento machista y que tienen un pensamiento patriarcal? ¿Cómo se establece ese diálogo? Pues no, no es que se establece un diálogo, yo creo que son cambios que se producen poco a poco en la sociedad. Yo creo que
hay una marcha en relación a los avances de las mujeres que no se va a detener, que no se detiene. Yo creo que ellas lo entienden. Si se quieren quedar afuera, muy bien, pero a veces en un momento dado ellos reciben un golpe del parte del patriarcado y empiezan a entender, ¿sí? A entender. Por supuesto que eso hay muchas mujeres que dicen que lo más bello es ser mamá, que lo más bello es decir, ese amor idealizado, todas las telenovelas también que se ha construido sobre esto, que han cambiado mucho, ¿no? Es decir, ha cambiado, pero soy yo de la generación de Carlos Dupla, de Pepe Sánchez, evidentemente, de otras telenovelas. Yo ya nunca miro telenovelas colombianas, yo ni sé si hay buenas o no. Lo que sé es que tenemos buenos cineastas ahora, buenas teatreros, como pues tú sabes, tú estás en ese medio, y eso me alegra mucho, porque yo creo que es así que podemos cambiar, es que la cultura poco a poco proponga otros proyectos, que la cultura muestre que la sociedad no es estática, que eso cambia, como el idioma cambia, por eso hay que decir todos y todas, y a veces todas. Es eso, Bueno, ¿sí? ese es bueno, dejemos eso como para cerrar, porque digamos que ese es confieso que es un capítulo con el que he tenido mucho conflicto y con el que hablamos Seguro, mucho seguro para con mis ustedes amigos y es con muy mis amigos. complicado, para ustedes en la cultura es muy complicado. Y, Pero bueno, y el lo otro otro, capítulo es la Verés, ¿no? La Verés sobre el cual nos ha hecho, es extraño, pero que nos ha hecho reflexionar y empezar a hablar de la Verés es la pandemia. Y tú sabes por qué, pues por el hecho de que el presidente nos llamaban los abuelitos los y que hay que abuelitos. cuidar los abuelitos y toda la infantilización total de los viejos. Es decir, que a mí me gusta que me llamen, yo soy vieja, y a mí me gusta eso, pero no soy viejita, ni soy abuelita. Soy No, no, abuela, y mira pero que no seré nunca abuelita ni viejita. Es de decir, hecho esta una cosa, infantilización. ¿Eh? que hay una cosa que yo lamento muchísimo, sobre todo el mundo audiovisual colombiano, y pues, pues en el teatro pasa mucho menos, pero en la televisión es muy fuerte, y es que nosotros no tenemos historias acerca de los adultos mayores. Los No, adultos mayores en nuestras historias siempre son unos floreros accesorios exacto. que Que hay para que ellos cuidar, que hay que es un gran cuidar como desperdicio de porcelana. talento. Pero sí, es extraño porque finalmente lo que decíamos al momento de la revolución de las canas, es decir, finalmente, ¿cuántos intelectuales tienen más de 70 años aquí? Los Kalmanovich, los que tienen las mejores columnas, los Wasserman, Ah, Serman, los sí. columnistas, es decir, tienen todos más de 60, muchos tienen más de 70, muchos están de mi edad, es decir, en los congresistas, en los grandes literatos, en todo eso, entonces uno no entiende. Esta generación mía es una generación que tiene la historia de Colombia adentro, que conoce que ha vivido esta historia. Es decir, que sí, yo creo que eso, bueno, yo creo que hubo una reflexión sobre esto gracias a la revolución de las canas, que de hecho se inició en Francia, ¿no? Cuando nos querían encerrar y decir, ya hay que cuidarlos como si fuera porcelana y por favor, los nuestros abuelitos, cuidémoslos. A mí me ponía eso, pero furibunda. Supongo que a Gloria, tu mamá también. Es decir, Sí, 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 es decir, sobre definitivamente. todo te voy a decir una cosa que a mí me pareció muy duro para la generación nuestra, mía y tu madre, es que nosotros luchamos mucho, 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 luchamos toda la vida para construir este mundo nuestro nuevo, para romper con un montón de cosas que nos habíamos ganado, para luchar por tener derecho a la ciudad, a la noche, al bar, a ir a almorzar con unas amigas sin hombres, es decir, a la rumba entre mujeres a veces, que no significa que no nos gusta la rumba con hombres, evidentemente, pero a todo eso, a ese derecho a la ciudad, que no teníamos derecho a la ciudad. Y actualmente es otro problema porque está la violencia, bueno, pero es decir, digo, luchamos mucho para eso y lo logramos de alguna manera. Yo fui una de las mujeres de la generación que fue al goce pagano, al inicio del goce pagano. Por supuesto que sí. Es decir, esta ganancia de poder reencontrar, no, encontrarnos con la noche entre mujeres o entre sí salir, reencontrar la ciudad, ¿sí? El almuerzo con mujeres en un restaurante, sin un hombre. Es decir, lo luchamos mucho, lo ganamos y la pandemia, ¡suas!, nos volvió a encerrar. Tenaz. Eso Ya, es para mí fue muy duro eso, muy, muy muy difícil. duro.
Pues Florence, ha sido un verdadero placer. Yo creo que esta es una charla que puede durar horas y horas y que espero tenga el placer de volverte a tener en este espacio y que ojalá Cuando cuando algo quieres, que se cuando parezca quieras. a la normalidad regrese, también podamos tenerte Ay, en la ojalá, universidad para establecer un diálogo directo con los estudiantes y con las estudiantes. ojalá, Entonces, ojalá. quiero No, te agradecerte agradezco mucho. mucho. Además, es muy rico hablar con alguien como tú habías preparado súper el tema. Pues no, de pronto tú lo conocías ya el tema. Eso es muy agradable para hacer entrevista con un hombre como tú. Además, porque tengo referencias como un nombre mucho a tu mamá, pero porque es una mujer de la cual tengo un cariño muy especial, que me encontré mucho tiempo en la Universidad Nacional, eh, que también nos ha ayudado mucho en otros aspectos tal vez y desde otros rincones de este país, pero que ha estado muy presente en mi pensamiento como feminista. Sin duda, pues Florence, un gran abrazo. Espero que sigas estando bien y que tengamos la oportunidad de tener muchos encuentros en el futuro. Muchas De gracias. acuerdo, cuando quieras. Hasta Bueno, luego. Chao, gracias. chao. Chao.